Pulso económico del lunes que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando cómo le ha ido al IBEX 35, a nuestro índice de bolsa. 0,10 arriba, el índice general se queda en 11.339 puntos, que no está nada mal, con algunos valores que han aprovechado bastante bien el día. Es el caso de CaixaBank, la que más avanza, 2,01 arriba, Laboratorio Rovi 1,68 arriba y Bankinter 1,48 arriba. En el lado rojo, en el lado donde preponderan las ventas, la que más, Acerinox 1,05 abajo, en segundo lugar Ferrovial 1,03 abajo y en tercer lugar Merlin Properties, que se deja en la sesión 0,92. Y a continuación les voy a ir adelantando algunos de los titulares que seguro más les van a llamar la atención en la tertulia de análisis económico, esa que mantenemos aquí con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en esa tertulia económica tenemos que hablar de dos cosas que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, sepan que el sector público acapara el 80% de las grandes adjudicaciones de los fondos Next Generation, Next Gen, les llaman. Y en segundo lugar, hablaremos de lo que opina el ministro de Economía, Cuerpo, que asegura que España está a mitad de camino en el uso de los fondos europeos. No sé si una cosa y la otra encajan en un esquema lógico de aplicación de esos fondos. Lo que está claro es que si el 80% se los llevan el sector público en sus diferentes y muchas clases y medidas, eso significa que esto no ha filtrado en la economía real del país, o por lo menos esa es mi opinión. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, con buen tiempo, y hoy no estoy en la posición que suelo estar, con lo cual me veo como raro aquí. Segundo lunes de Pascua o Pascua de Pentecostés. Efectivamente, es importante porque ha habido vacaciones en algunas Europa, comunidades autónomas sitios, también. Sí, Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿todo bien? Estupendamente. Me alegro. Sesión del IBEX. Antes han visto los datos. Bueno, pues estamos por encima de 11.300 en una sesión en la que parece que el mercado buscaba la tregua, con permiso, eso sí, de Oriente Medio, pero que estábamos un poco en esperar y ver, ¿no? Pues estamos en zona de máximos relativos, porque hemos estado muy por encima, pero se da la particularidad, como saben los oyentes, que en concreto el índice, el IBEX, no incluye los dividendos, no es como el DAX. Entonces, bueno, como lo va restando, pues parece que nunca llega a su zona de máximos previos, pero si le sumáramos los dividendos, pues sí estaría también en zona de máximos. Y estamos en un esperar y ver, porque no hay muchas noticias que muevan ahora mismo el mercado. Por eso la subida ha sido relativamente pequeña y porque había ciertas bolsas que estaban de vacaciones en el día de hoy. Con lo cual estamos en esa zona de máximos, pero el Eurostock, que sería el líder europeo, no ha terminado de romper los máximos previos. José Luis. Hemos ganado al Eurostock en el día de hoy, o sea, con lo cual la cosa nos hemos colocado, digamos, a la cabeza de las subidas, sobre todo pensando en lo que se ha acumulado en esta semana, que estamos hablando de crecimientos de un 2%, ¿no? Cuando vamos. La bolsa parece que se recupera, aunque ahora mismo yo creo que está en un compás de espera. Yo creo que hay que ver qué pasa con el tema de Oriente Medio, sobre todo, hombre, Irán y lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Es decir, que me parece que es un tema significativo y vamos a ver también las actas de la Reserva Federal, a ver qué nos dicen la próxima semana, vamos, a lo largo de esta semana. Hoy estoy yo descolocado con lo del lunes, que no es mi día habitual y por tanto parece que la semana llevamos más tiempo, pero cuando realmente la estamos empezando. Pero me parece que son dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Es decir, qué pasa con el petróleo, qué pasa con la situación de Irán, cómo puede afectar eso al conflicto que estamos viviendo en Gaza y fundamentalmente las posiciones de Israel y luego, bueno, las tensiones geopolíticas que se van a producir, ¿no? Es decir, yo me he quedado muy sorprendido cuando he visto lo de la Corte Internacional planteando la búsqueda de captura, ¿no? Es decir, y poniendo al mismo nivel a un terrorista que a un que a un presidente de gobierno, ¿no? Entonces me parece que es un poco sorprendente sin entrar a valorar otro tipo de causas. Entonces me parece que estas cosas influyen en los mercados y aquí la clave es que si estamos en condiciones de pegar el asalto a los 1800, que sería lo deseable de aquí a 15 días. Algunos, sepanlo, nos hemos pasado ahora mirando noticias de Irán, porque eso de que caiga un helicóptero en el que va el primer ministro y el ministro de... suena raro. Ahora,
es cierto y verdad que el régimen iraní, que no se caracteriza por tener pelos en la lengua, no ha hecho responsable a nadie y ellos conocen la situación mejor que nadie. No han hecho ni el menor giro buscando responsables más allá pues, de un accidente que ha costado la vida. También les digo una cosa, el que entra o el que ha sido elegido para sustituir al que ha muerto es más duro, dicen que es más duro que el que ha muerto, o sea que tampoco por ahí tenemos alivio. Vamos con las noticias que tienen que ver con España y con el marco económico español, porque hoy hemos conocido que el sector público se ha llevado el 80% de los fondos Next Generation. Yo no sé cómo lo ven mis invitados, pero ya anticipo que me da hasta vergüenza que sea esto de este modo. Cicuéndez. Pues como usted sabiamente decía, la verdad es que esto no filtre a lo que es la economía real, pues yo creo que para los que somos autónomos, la verdad es que nos da una sensación de desasosiego, ¿no? En el sentido de que al final a las pequeñas empresas pues va a llegar una cantidad pues muy reducida. Y a las grandes tampoco. Bueno, a las grandes tampoco, se va a quedar el sector público. Bueno, bien visto, como el sector público parece que avanza, a lo mejor por ahí le llegan algunas empresas más o menos importantes. Sí, pero ya una vez pasado por el tamiz de sector público. Era una ironía, claro. Don José Luis. Pues hombre, esto es en busca del fondo perdido, ¿no? Es decir, paraseando la película. Es decir, bueno, el tema es realmente qué cantidad nos ha llegado, en qué se ha aplicado y cómo se ha distribuido y en qué plazos, ¿no? Y en qué tiempos y a dónde. Es decir, distribución territorial por comunidades autónomas, por sectores de producción, cuánto ha ido a la industria del automóvil, por ejemplo. Es decir, qué pasó con el PERTE del automóvil. Es decir, bueno, nunca más se supo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sector energético? Es decir, las energías renovables, todo ese planteamiento de ecosistema verde que nos querían plantear y el empleo verde. Es decir, no sabemos, no hay ninguna evaluación de lo que ya se ha gastado. Si es que no sabemos lo que se ha gastado. Entonces me parece que el gran problema es una falta de transparencia absoluta de entrada en la gestión. Y segunda cuestión, hombre, si la inyección en la economía real no llega, pues hombre, no estamos realmente ayudando a que el país crezca, ¿no? Y estoy pensando en esta cosa tan manida, seguramente, que es el famoso kit digital, para las pequeñas empresas y para las pymes. Sistemáticamente tienen que sacar convocatorias, porque la gente tiene que adelantar el dinero y luego cuando le llega tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces el problema es que la gente no puede dedicarse a hacer inversiones que seguramente podrían hacer si esos fondos llegasen o esa liquidez llegase, porque lo que hacen es endeudarse más. Hombre, y está el patio como para endeudarse. No sea que les pase como a los autónomos, que van a tener que devolver, aquellos que recibieran algo durante la pandemia, van a tener que devolverlo unos cuantos años después. Bueno, en relación con los fondos europeos, hoy el ministro Cuerpo, el ministro de Economía, ha hecho pues, unas declaraciones que resultan llamativas. A finales de marzo teníamos más de 35.000 millones de este primer tramo de 70.000 millones que se le había asignado a la economía española, es decir, el 50% de ese primer tramo ya habría llegado a la economía española. Estamos a mitad de camino, a mitad de partido de la utilización de los fondos, pues la mitad de ese primer tramo ya se habrían distribuido. Estamos trabajando, como decía antes, en el despliegue de esa segunda fase de la adenda, donde tenemos acceso a 83.000 millones adicionales en créditos. Bueno, a ver si estos 83.000 se notan más que los 75.000, pero ya lo dice mirando como el niño que las pilla en falta, ¿eh? Ya lo dice como el que es culpable. Están a punto de pillarle en el colegio y ya dice, ya me voy yo solo al rincón de pensar. Pero a mí no me salen las sumas. Bueno, aunque sea una tontería, ¿no? Pero quiero decir, si realmente durante bastantes ocasiones nos vendieron los 140 y tantos mil millones, donde 70 eran a fondo perdido y otros 70 y algo más eran los créditos, ahora ya resulta que los créditos van por encima de los 80. Oiga, ¿esto cómo es? Y ya la suma ya no son 140 y tantos mil, sino son 150 y tantos mil. Hombre, pues no lo sé si tiene mucha importancia o no. El tema de fondo es, oiga, de entrada hemos cogido aquello que no nos cuesta, que no hay que devolver. Vamos a ver ahora quién coge los créditos, porque los créditos hay que pagarlos. Y Europa no va a decir que no. Es decir, que eso va a haber que hacerlo y va a ver a qué tipo de interés tenemos que después devolverlos, con tipos que están en situaciones de alza. Me parece que la cuestión de fondo no es menor, ¿no? Y sobre todo, si nos hemos gastado la mitad de la primera mitad, es que estamos con un cuarto de los que tendríamos que gastar. Es decir, con lo cual, oigan, si esto es una buena gestión,
quiero recordar a la gente que nos está viendo y oyendo todas las dimisiones que ha habido en el entorno de la gestión de estos fondos en el área del Ministerio de Economía. A lo mejor tendrían que plantearse un poquito por qué se hicieron esas dimisiones, y vuelvo a decir lo mismo, en este tema hay una gran opacidad, o como quieran, falta de transparencia. Sí, es que era como más fino. Opacidad es más correcto. Don Miguel Ángel, Ibercaja, hay dos cosas que nos llaman la atención sobre algunas entidades financieras. ¿Les ha beneficiado la OPA del BBVA sobre el Sabadell? ¿Eso se nota en algo en su fluir día a día en el mercado? Pero la segunda cosa, Ibercaja, dicen los de Ibercaja que ellos creen que ha cambiado la narrativa y que ahora estamos en la narrativa de hacer un aterrizaje perfecto de las economías, y es más, ellos creen que hay que estar preparados para un escenario de tipos altos durante más tiempo del previsto. Hombre, de tipos altos, pero incluso, por lo que había leído así en transversal, como que iban a subirlos incluso. Yo eso creo que no, subirlos no. De hecho, se pueden mantener, pero la idea es ahora mismo que va a haber dos bajadas de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Entonces, ¿que se van a mantener los tipos altos? Pues seguramente durante un cierto tiempo sí, yo así lo veo. Ibercaja, Unicaja, ¿se están beneficiando de alguna manera? ¿Les está llegando un rebote por la OPA del BBVA Sabadell? La verdad es que ya han subido bastante. O sea, en general la banca ha subido una barbaridad, y ahora mismo en la que, bueno, creo que luego hablaremos un poquito más adelante, BBVA hoy ha caído, Sabadell también, también ha caído, con lo cual estamos ya en una zona donde ya demasiado tarde ya para hacer jugadas y para entrar. Bueno, aquí estamos, todo el mundo se apunta, ¿no? Es decir, si hay subida de tipos, vamos a ver, ¿no? Y por tanto, decir que va a cambiar el paradigma es posible, ¿no? Pero hasta septiembre yo no veo que haya ningún cambio sustancial en esta materia, ¿no? Por lo cual, bueno, bien, podemos seguir haciendo especulaciones, pero hay que ver realmente las posiciones del Gobierno de España, que no quiere más concentraciones bancarias, luego si no hablamos, y el Banco Central Europeo, que está diciendo que hay que hacer entidades potentes. Incluso Guindos está hablando de algo que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí, de la posibilidad de fusiones transfronterizas, ¿no? Que eso sería empezar a crear auténticos gigantes, ¿no? Es decir, cosas sistémicas que a ver quién les deja caer. Ya, pero eso le queda mucho recorrido. Don José Luis, estudio de contratación de uso, en el que usted tiene algo más que alguna responsabilidad. Llama la atención varias cosas. En primer lugar, bueno, pero es que 1 de cada 3 contratos son fijos discontinuos. Bueno, es que las cotizaciones de lo que pagan los fijos discontinuos decrecen y no crecen. Así es que todo esto llama mucho la atención. Llama mucho la atención en algunas cosas, digamos, la letra pequeña que habitualmente no se cuenta, ¿no? Sobre todo con la grandilocuencia del Gobierno. Yo les voy a dar un par de datos de los que no se comentan habitualmente, ¿no? Que son cómo han evolucionado las bases medias de cotización en estos 2 últimos años, desde diciembre del 2021, diciembre de 2023. Recordar que la base de cotización es el salario bruto dividido en 12 mensualidades. Eso es. Bueno, pues la de los contratos indefinidos a tiempo completo, estos han crecido un 4,2 en 2 años. Es decir, que estamos hablando muy por debajo de la inflación. Y eso supondría algo así como 97 euros al mes. Es decir, oiga, bueno, 2 años está bien. Si nos vamos a un indefinido a tiempo parcial, es que lo que se ha incrementado la base de cotización en 2 años es un 0,5%. Exactamente 5,85 euros. Bueno, estamos enriqueciendo el país y sobre todo a sus trabajadores. Pero a maravilla, si nos vamos a los fijos discontinuos, la gran panacea de esta reforma laboral, bueno, lo que encontramos es que en estos 2 años los fijos discontinuos a tiempo completo han disminuido su base de cotización en un 3,4%, es decir, que están cobrando 51 euros menos. Bueno, si estos son las bondades y la estabilidad y la calidad del empleo, estupendo, ¿no? Y si ese mismo fijo discontinuo es a tiempo parcial, pues resulta que ha caído en un 9,3%, es decir, que está perdiendo 74 euros. Aquí los únicos que han subido, curiosamente, es aquello que se demoniza, que son los contratos temporales, donde un contrato temporal a tiempo completo se ha incrementado en estos 2 años su base de cotización en más de un 20% y, por tanto, está
incrementando su remuneración mensual en 367 euros. Todo esto son medias, obviamente. Hombre, esto lleva a plantearse un poquito si esto se llaman efectos colaterales, efectos secundarios o efectos no deseados. Pero de luego, si esto es calidad en el empleo y estabilidad en el empleo, me parece que no es así. Y luego, permítame que les dé un dato que me parece que es lo más significativo y que no se comenta habitualmente, ¿no?, que tiene que ver con las entradas y salidas al mercado laboral o de cotizantes en la seguridad social, porque nos están hablando continuamente, cualquier miembro del Gobierno, del récord de cotizantes. Primero, no olviden ustedes que no todo cotizante es un empleado, es un trabajador. Por ejemplo, los parados cotizan a la seguridad social y, por tanto, entre esos más de 21 millones hay pues todos aquellos parados que están cobrando la prestación contributiva, que habría que descontarlos. Pero miren, dos datos. Es decir, las altas que ha habido de contratación este mes, de abril pasado, en la Seguridad Social, algo más de 91.000. Dices, bien, pero oiga, es que las bajas fueron 86.900. Es decir, es que el saldo neto han sido menos de 5.000. Hombre, si esto es lo histórico, pues seguramente tenemos conceptos históricos distintos. Pero oiga, es que los únicos que han crecido, el saldo positivo, son los de los fijos discontinuos, porque los indefinidos han decrecido y los indefinidos a tiempo parcial también. Los indefinidos, los fijos discontinuos, han crecido casi en 4.000, es decir, que el 80% del saldo neto de contratación en la Seguridad Social son fijos discontinuos. Oiga, venga, esto de la calidad del empleo... De los cuales hay que decir que es más que discutible, ¿verdad? Inactivos, en el mes de abril teníamos 588.000. Así es. O sea, yo creo que hay que empezar a hablar, en vez de fijos discontinuos, del parado discontinuo. Parado discontinuo, sí, es más específico. Cifuentes, hablemos del Banco Santander, que parece que recibe las mejores recomendaciones de todo lo que es la banca española y que está como un cohete. Ese sí que va como un cohete, ¿no? Bueno, efectivamente, pero el cohete ya salió hace mucho. Es que el cohete empezó a subir en la zona de 4,53 en el último impulso y ahora está haciendo un doble máximo. Entonces es momento de entrar, no, es momento de mantener quien lo tenga, pero de acumular más posiciones ya es muy tarde. Ya a la fiesta llegamos a las 5 de la mañana y es posible que cierre a las 6 y no sabemos si hay bocadillos de jamón o no. O sea que, por cierto, pues mantener quien lo tenga y que vaya ganando ya bastante. Bueno, está bien, es decir, que yo no sé, creo que no se puede ser más claro, ¿no?, en este tipo de situaciones. Dice, oiga, además teniendo en cuenta que la exposición del Banco de Santander a otro tipo de situaciones no se da, como pasa en el caso del BBVA, digo, por entrar en dos comparaciones, es decir, no tenemos la situación turca, no tenemos la situación de México, es decir, que más allá, sin entrar en el tema de la OPA, dices, oiga, mire, desde el punto de vista de la recomendación, ahí está, ¿no? Está casi en máximos y, por tanto, virgencita, que me quede como está, como dice el chiste. Vamos al otro grande, a la OPA del BBVA Sabadell, porque parece que la directriz alcista del BBVA pasa por los 9 euros, aprox, y que en las últimas horas del pasado viernes, Cuerpo, en no sé qué entrevista, dijo que, hombre, que el Gobierno la fusión la ve mal, que ya lo tienen dicho, que no la van a consentir, porque, en fin, tal, no sé qué, pero que si no fuera una fusión que tuvieran que autorizar, sino que fuera una compra, eso ya, ahí la cosa cambia y ahí no tienen opinión. Tremendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya no hay posibilidades de fusión así pacífica, en la medida que Sabadell dijo no, y por tanto lo que declara BBVA es una OPA hostil. Pues aquí al final, si tú lo que haces es comprar, no puedes hacer nada. Otra cuestión distinta es que una vez que has materializado la compra, te autorizan a unificar las marcas. O no, eso sí que depende del Gobierno. Por lo tanto, puedes tener... O la concentración... Bueno, bien, ahí te puede haber... Pero a partir de ahí, respecto a decir, ¿quién va a ser el titular o quién va a ser el accionista mayoritario de lo que hoy conocemos como Sabadell? Está claro que es el que tenga la mayoría accionarial y si eso lo consigue el BBVA, pues será. Otra cuestión es que le dejen a esa entidad llamarse BBVA o durante un cierto tiempo tenga que seguir manteniendo el Sabadell y por tanto tengan que mantener las dos marcas. Pero hasta ahí puede llegar el Gobierno, poco más, ¿no? Cifuentes, en el mercado parece que se van apagando los fuegos de BBVA y de Sabadell, ¿no? Pues sí, parece que se van apagando. Leve tendencia a la baja, pero... Sí, han perdido los dos. El BBVA ha subido muchísimo en los últimos años y yo ahora mismo me esperaría a ver que... O sea, yo me apuntaría a caballo ganador cuando sepa qué ocurre, pero ahora mismo
curiosamente nosotros no estamos en BBVA, que hemos estado y tal, pero nos hemos salido porque no lo veíamos claro y hemos hecho caja, sobre todo es que cuando tiene muchos beneficios, bueno, pues puede hacer caja, sobre todo depende en qué producto estés, porque hay productos en los que directamente si es un fondo, pues no terminas pagando nada. Bien, hablemos de Criteria, el brazo inversor de la Caixa, que suscribe una ampliación de capital de 622 millones en Colonial, que le va a convertir en su primer accionista y que le va a permitir controlar algo así como un 17% del capital de Colonial. Una compañía en la que ya históricamente pues, habían estado, que se salieron y que han iniciado pues, tímidamente en los últimos meses una política de insistir en la concentración de capital que tienen adquirido y quieren llegar al 17% mediante esta ampliación de capital. Cifuentes, ¿cómo ves la operación Colonial? En fin, el brazo armado que ya está interviniendo en muchas compañías del IBEX. Pues lo veo bien, pero es que yo llevo hablando de Colonial desde hace 2 meses o más. Y entonces, claro, nosotros ahí sí estamos posicionados. No es como un BBV que lo que quería volver a explicar lo de antes, sí pagas, si estás en un fondo pagas al 1%, o sea, cuando vendes, pero al final con la cuenta de resultados de los beneficios si tienes en el año. Entonces, dicho esto, Colonial pues es un valor que nos gusta, que ha tenido una tendencia alcista clara, cayó por debajo de 5 y ahora ha cerrado en 6,19. ¿Es el momento de acumular más posiciones? Pues quizás ya es un poco tarde, pero ¿me gusta el valor? Sí, que creo que tiene recorrido, pues creo que también. Sí, sí, a los de la Caixa parece que también. También, ¿no? A mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Lo de Caixa a través de su brazo armado, que es Criteria, es decir, bueno, lo que está haciendo y cómo está aterrizando en distintas empresas del IBEX, ¿no? Incluso empresas que podríamos llamar estratégicas. Entonces me parece, a lo mejor es una pequeña ironía o pequeña maldad, ¿no? Que más que ser Criteria ahora mismo el brazo ejecutor de este tipo de políticas por parte de la Caixa, está teledirigido por parte del gobierno. Digo, porque es que estamos en la operación Talgo, ahí está Criteria, la hemos visto en la situación de Naturgy, es decir, estamos viendo en situaciones importantes, en Telefónica también juega un papel determinante. Es decir, oiga, es que no olvidemos, 21% del accionariado de CaixaBank es del gobierno, Y algo tendrá que decir este señor que es accionista, sí. ¿No? Es decir, por tanto, me parece que aquí puede haber una operación de más calado y en ese asalto a empresas del IBEX o a empresas estratégicas se está haciendo por esta puerta de atrás y empleando a Criteria como brazo ejecutor de la misma, ¿no? Por cierto, pues mira, de todo esto me lo pone usted el toro en suertes porque quería hablar de Telefónica, ya tiene la SEPI el 10% que quería tener y ahora pues estamos viendo cómo la compañía vive un momento en el que los que mandan parecen ser los bajistas. Bueno, ya sabe que esto se publica en la CNMV, quien quiera saberlo. Nosotros ya comentamos aquí que fue algo extraordinario esto de que te anuncien que van a hacer una compra entre el 5 y el 10 y te lo digan antes de hacer comprar. El Canelo pues, se llamaba esto. Bueno, dije, hay que entrar y ya estábamos dentro. Bueno, ha llegado a un cierto techo. Yo seguiría manteniendo posiciones, tenemos el dividendo cercano. Cierto es que, bueno, si los bajistas se ponen muy cabezones, puede que algo afecte, pero yo creo que la tendencia sigue siendo alcista claramente. Y el gobierno a pedir 2 sillones. Bueno, es que tiene mucho amigo que colocar, ¿no? Entonces yo creo que este es el tema de fondo. Es decir, a mí me parece que más allá de las situaciones económicas, monetarias, etcétera, que pasan, sobre todo el pequeño accionarista, el pequeño inversor que tiene sus acciones en un sitio y en otro, hay que ver la dimensión política de todo este tipo de operaciones, ¿no? Y cuando el gobierno, con la excusa de los saudíes, lo que dice es que vamos a por esto, estamos hablando de una empresa que es estratégica, que tiene que ver con el ámbito de las comunicaciones, que tiene que ver con el desarrollo del 5G y la red de comunicaciones, otro que tiene que ver con el proceso de tratamiento del Big Data, ¿no? Y los grandes centros de computación. Es decir, eso es Telefónica, no se nos olvide, Es decir, esto ya no estamos hablando de las Matildes. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Todavía más agradecido, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.